Ah, hay tres hermanos que hoy no pueden estar por compromiso en la iglesia, pero me dijeron que el otro lunes. Quiero decirles que para el próximo lunes quiero que me preparen un pequeño mensaje para unos 10 minutos que ustedes lo prediquen aquí. Ah, Más que todo quiero pues que pongan el título, el texto, una introducción que le busquen, ¿verdad? A ese mensaje y unos 3 puntos y entonces puedan predicarlo aquí, 10, 15 minutos. Así es que yo necesito que ustedes me hagan eso, ¿verdad? Para verlos. ah, de verdad, no más tiempo, 20 minutos si acaso, pero menos, ¿verdad? Para ver, sobre todo lo que quiero ver es que hagan la estructura. Y yo a los que pues me escribieron que no iban a poder estar, yo les voy a decir la tarea. Vamos a comenzar, hermanos, vamos a orar. Le voy a pedir que ore conmigo. Padre, gracias en esta hermosa noche por un día que nos has regalado. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender, Señor. Sabemos que ser cristiano es ser valiente. El ser cristiano no es por sentimiento, por emoción, sino que es una decisión amarte, no importando las circunstancias. Yo te pido, Señor, en esta noche que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes y aquellos que no pudieron estar en esta noche, que también les bendigas, que tenían compromiso en su iglesia. Ayúdales, Padre, y ayúdanos a todos. Gracias, Padre. Ponemos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Voy a comenzar poniendo un pequeño video, creo que dura 4 minutos, del pastor Sugel que habíamos estado viendo y para que después hablemos un poco sobre eso. Preparación de mensajes. Yo diría que la preparación del hombre para predicar viene mucho antes de la preparación semanal para predicar el domingo. Yo creo que una persona que ha sido llamada por el Señor a predicar, en primer lugar, debe tener un buen armazón de teología sistemática. Debe conocer la teología sistemática de las Escrituras, porque eso lo va a ayudar definitivamente a tener una mejor interpretación del texto bíblico. Pero en segundo lugar, yo creo que se ha hecho un énfasis muy marcado en la teología sistemática, en ocasiones en desmedro de la teología bíblica. Yo creo que algo que todo predicador debe tener y debe procurar es un mejor entendimiento de la teología bíblica, es decir, cómo se conectan los puntos de la palabra de Dios en el gran tema de las escrituras, que es la historia de la redención. Eso nos cuida para no predicar los textos bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento, de una forma moralizante. Ahora bien, una vez el pastor tiene esta preparación, uno nunca termina de prepararse en lo que respecta a la teología sistemática, a la teología bíblica. Ya en el trabajo semanal, lo primero que un pastor tiene que hacer, o todo predicador debe hacer, es tratar de entender el significado del texto bíblico. ¿Qué es lo que el texto bíblico realmente enseña? Es muy común escuchar, sobre todo en estudios bíblicos en los hogares, que hagan este tipo de preguntas. ¿Qué significa este texto para ti? Yo creo que esa es una pregunta que está mal formulada. La pregunta es, ¿qué significa este texto? Y el predicador tiene que tratar de desentrañar con los recursos que tiene a la mano el significado de la palabra de Dios. Una de las cosas que yo recomiendo, yo sé que en América Latina no siempre se tiene a la mano una gran biblioteca, pero una de las cosas que yo recomiendo que un pastor tenga, por lo menos, es varias versiones de la Biblia. Es bueno que pueda leer el texto en varias versiones, buenas versiones como la Reina Valera, la Biblia de las Américas,
la Reina Valera actualizada e incluso aún una traducción como la Nueva Versión Internacional, porque puede ayudarlo a ver el flujo de pensamiento del texto. Ahora bien, una vez el predicador ha podido desentrañar el significado del texto bíblico, ahora viene la confección del sermón en sí. Un conjunto de verdades no hace un sermón. Lo primero que el predicador debe tratar de entender es la unidad del mensaje que él quiere presentar a las escrituras. Y en ese sentido hay un buen consejo que se llama la pregunta de las 3 de la mañana. Si tu esposa se levantara a las 3 de la mañana y te preguntara bien adormilada, ¿de qué tú vas a predicar mañana? El predicador debe poder responder esa pregunta en una oración concisa, breve, porque si él no puede hacer eso, probablemente todavía no está preparado para predicar. El mensaje es una idea que el predicador quiere transmitir. No es un conjunto de ideas desconectadas. Es más fácil atrapar una pelota que atrapar un puñado de arena. Entonces, el predicador debe tener unidad en el mensaje que va a presentar. En segundo lugar, debe tener propósito. ¿Para qué tú quieres predicar ese mensaje a la iglesia? ¿Por qué es relevante para el público al cual tú te vas a dirigir? Y finalmente debe ser un mensaje aplicativo. ¿Cuál es la aplicación a donde tú quieres llevar a tu auditorio? Interesantemente, yo no puedo seleccionar la aplicación de mi mensaje hasta que no haya estudiado el texto, hasta que no tenga la idea que yo quiero comunicar, esa idea única que yo quiero comunicar a través del mensaje. Sin embargo, la aplicación debe dominar toda la confección del sermón. O sea, yo debo tener esa aplicación en mi mente desde que comienzo a trabajar con la introducción. De manera que yo voy a llevar ese mensaje, yo voy a llevar mi auditorio a esa aplicación que yo quiero traer al corazón de mi auditorio. Un sermón sin aplicación es como una carta sin dirección. Puede ser que tenga muy buen contenido, pero no va a llegar a ningún lado. Ok, hermanos, me gustaría escucharles. Está pequeño el video, pero está muy edificante. Y así, aquí quiero que hablen, ¿verdad? Porque, ¿qué le entendieron de lo que él está diciendo? Me gustaría escucharlo o si tienen alguna pregunta. Así es que quitan el mute y por favor hablan, ¿verdad? Mi hermano Darío va a comenzar. El micro. Ah, bueno, ya. Un momento, sí, es que no lo encontraba, sí. Bueno, ahora que estaba un poco en movimiento, pero sí le puse algo de atención, andaba el teléfono en la mano. Claro, la exposición del mensaje, tener claro, o sea, tener una preparación clara de lo que vamos a predicar, tener claridad en un punto, como él decía anteriormente, en los anteriores, ¿verdad? Que era mejor clavar un solo clavo o un clavo en un solo lugar y no andar después buscando tener muchos clavos y tratar de meterlos en un solo agujero. Entonces, él comentaba ahorita acerca de escoger un texto y tratar de explicar, de exponer o lo que sea, explicar de qué trata el texto para tener una versión clara o que el oyente tenga una versión clara de lo que nosotros estamos queriendo transmitir en el mensaje. Ok. ¿Hay alguien más? Hermano Walter, mi hermana Jenny, que pueden mencionar eh, acerca de lo que dice el pastor allí o no tienen nada hoy. Creo que están un poco tímidos. Amén, pastor. Ok. Creo que el hermano Darío me quitó las palabras de la boca. Ay, 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 este hermano Darío anda metiéndose en problemas. Mi hermana Bueno, Diana también tiene que participar. Diga, eh, hermano. para mí lo que él dijo es una
cosa muy importante porque yo no lo había tomado así. Incluso yo soy así porque, bueno, sí, soy algo de tímido. Y Sí, en algunas ocasiones él dice de que cuando él puso de ejemplo a su esposa, cuando su esposa le pregunta de que qué va a predicar, él, sin duda alguna, él responde lo que él va a predicar porque no teme ya a decir lo que él va a predicar. Por ejemplo, a su esposa, si es posible, le predica en ese momento. O sea, él está seguro. sí, Y me gusta eso porque yo no lo tomaba así. A veces el decir, a veces a mí bueno, no he predicado, sí me están ahí probando aquí en la iglesia, gloria a Dios, sí, pero cuando me dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de preparado? Y yo digo, no, no te puedo decir porque pues no quiero sorprenderte cuando me toque. En claro. ese aspecto soy yo y creo que en ese punto estaba mal porque en lugar de decir eso yo tenía que decir, ok, voy a predicar, voy a decir esto y esto, o cuando me tocaba tal cualquier cosa, decir, me toca decir esto y esto con seguridad y eso a mí me hace ver como alguien seguro, como que lo estoy estudiando, como que lo he estudiado, ¿me entiendes? Sí, Eso hace ver seguridad a los oyentes también. correcto. Y bueno, eso es lo que yo quería agregar, que en ese punto ya estaba un poco confundido, decía yo, al no decir para mí era bien, pero no, el decir es lo mejor. Sí, correcto. Lo importante también de lo que el pastor le acaba de decir, hermano Walter, es que uno debe de darse a entender claramente cuál es el mensaje que va a predicar, ¿verdad? Por ejemplo, él estaba diciendo, el pastor, debe de haber la aplicación. ¿Qué significa la aplicación? Que yo debo de estar claro que mi mensaje, por ejemplo, yo voy a hablar la consagración a Dios. Ajá, Yo al final debo de motivar a que la gente se consagre. Esa es la aplicación, ¿verdad? Que podamos concluir y decir, hermanos amados, hoy mismo necesitamos nosotros consagrarnos a Dios. No espere para mañana. Esa es la aplicación que él hablaba también al final, ¿verdad? Entonces, sí, lo que el pastor pues desde el comienzo nos quiere decir es que debemos de estar claros lo que vamos a predicar. amén, Y si alguien nos pregunta, poderlo decir de una manera fácil y sencilla. El mensaje que yo tengo para hoy es la consagración del cristiano ante Dios y que sea claro, ¿verdad? No vamos a decir, bueno, mi mensaje es que la consagración de Dios ante el pueblo de Israel que Dios les estaba pidiendo, pero también en el Nuevo Testamento, eso ya está enredando todo. Debe de ser, ¿verdad? Algo claro, así decir, bueno, mi mensaje es que necesitamos vivir en santidad. Y él dice, si no le puedes responder a alguien de esa manera, es que tu mensaje no va a estar bueno. No tiene ningún tema principal, como que no tiene ningún tema principal de lo que va a predicar. Correcto, correcto. No Y eso es sabe o lo que no él, sabe, o sea, no sabe si agarrar de aquí o de allá. así es. exacto. Y bueno, y en ese caso ahí yo he tenido bastante problema, he estado trabajando mucho en eso, Ok. pero estamos aprendiendo. No, así es. Por eso ahora miren, hermanos, yo quisiera que el próximo lunes no se me pierdan porque yo quiero que ustedes participen dando un mensaje de 10 o 15 minutos. Ahora digo 10 porque les voy a explicar esto. Como yo era bien tímido, ¿verdad? He sido, me costaba en público y todo.
cuando el pastor me ponía, él lograba entender que yo tenía timidez y le decía, pastor, hablándote de la iglesia, no importa que yo predique 10 minutos, no importa, hermano, 5, predíquenme, no se preocupe. Y eso me daba seguridad y a veces predicaba hasta 40 minutos. Pero si el pastor al comienzo me hubiera dicho, predique 40 minutos, yo creo que le digo que no. Es decir, ¿cuándo? 40 minutos, ni quiera Dios, es toda una vida. Entonces, yo les digo a ustedes que preparen 10 minutos. Ahora, fíjense bien, ¿qué necesito? El título y si quieren el tema, ¿verdad? Que yo creo que están claros. Y yo les explicaba a ustedes que hay algunos predicadores que al título le nombran tema, pero lo normalmente es que el tema es una sola palabra y después el título, entonces el tema, amor, el título, el amor de Dios para los humanos. Entonces, si ustedes quieren, me escriben tema, pero lo que sí quiero que me escriban es el título, el texto y que ustedes busquen una historia, una anécdota, un testimonio, algo de la Biblia. Entonces, si van a predicar de la fe, que busquen un testimonio de la Biblia o algo de ustedes mismos. Por ejemplo, miren, mi esposa era estéril y no lo sabíamos. Y entonces porque ella estaba planificando desde que nos casamos, no éramos cristianos, y cuando ya quisimos tener hijos, como a los 4 años, nos dijeron que era estéril. Y empezamos a orar, a clamar, a pedir oración al pueblo. Y la verdad es que el Señor pues nos regaló 3 hijos, imagínense. Entonces ese es un testimonio que yo cuento de fe, pero también hay otros. Yo puedo contar de introducción, quiero decir. Yo puedo contar la fe del centurión. Entonces yo voy al púlpito y yo pues saludo y después digo, bueno, el título de mi mensaje es La fe que mueve montaña. Y el texto que voy a usar es tal, y ahí comienzo a decir, había un hombre que era romano, que era jefe de militares. Y este hombre aquí, allá, y empiezo, no leo la Biblia, en eso solo cuento el testimonio del centurión, por ejemplo, o de la mujer del flujo de sangre, y lo cuento como para llamar la atención, porque para eso es la introducción. Entonces usted puede contar un testimonio de la Biblia, puede contar un testimonio de un hermano en la iglesia, puede contar un testimonio de usted o puede contar un testimonio de un cristiano. Por ejemplo, el hermano Luis Gerardo mandó allí, puso un mensaje de Jorge Müller, un hombre de fe que tuvo orfanatorio, y ese puede ser una introducción para hablar de fe. Entonces, yo qué quiero el próximo lunes, si Dios permite, pero no quiero que se me pierdan. Y yo voy a motivar a los demás. Entonces quiero título, texto, una introducción y unos 2 o 3 puntos. Y que le pongan texto y quiero que lo compartan, así como están hablando aquí. Yo quiero que ustedes lo compartan, ¿verdad? Porque yo les dije que no tengamos vergüenza, ¿verdad? Que estamos aprendiendo. Entonces, no sé si la hermana Diana quería decir algo respecto al video, o la hermana Jenny, o si el hermano Walter quiere hablar algo más. Bueno, pastor, escuchaba que estaba comentando el predicador de que es importante que tengamos un sermón estudiado Sí, y yo pienso de que eso es algo muy importante. Sabemos de que
Dios es el que nos guía, pero es Sí, importante que estemos estudiados y preparados porque yo no he predicado en la iglesia, pues la pastora una vez me dio el privilegio en una reunión de mujeres con propósito sí, y cuando el Espíritu de Dios a uno lo guía, Él trae a nuestra mente la Biblia. Es importante eh, tener en cuenta de que tenemos que leer la Biblia y correcto. aprender y memorizar algunos versos de la Biblia porque te va a traer, pero usted como ya está estudiado y ya sabe en qué texto está, entonces como que fluimos más y se nos hace Así es, fácil. así es. Entonces, es importante, para mí es importante esta clase, porque así como decía el hermano, muchas veces hay veces el miedo, el temor a qué dirán, qué pensarán, como que nos estancamos, nos excluimos, pero nos damos cuenta de que es un proceso y que estamos aprendiendo y poco a poco Dios nos va quitando el miedo y Él nos va instruyendo y a medida de que uno va estudiando, a medida de que uno va leyendo la palabra de Dios, eso nos da fuerza, eso nos pierde el miedo, eso nos pierde el temor y es importante, la verdad, tener un sermón estudiado porque Sí, es algo que uno va a decir lo que uno ya estudió, lo que uno ya sabe, lo que uno ya tiene en mente. No es amén. cuando uno no ha estudiado que uno no sabe ni qué decir. Así es, Es así. importante. Muy bien, hermana. Ahora miren, el pastor decía que deberíamos de tener varias Biblias. Ahora, en Google uno encuentra las diferentes versiones. Es más, les voy a decir algo. Hagan la tarea que les estoy pidiendo para el lunes, que no solo es hacer el sermón, lo van a predicar aquí. Entonces, ¿saben? Estaba pensando que pueden, el texto principal, háganmelo en dos versiones. En la 1960 Reina Valera, y en la nueva versión internacional. O sea, ¿qué cosa? El texto principal que van a usar, quiero que me lo digan en la Reina Valera del 60 primero y después en la nueva versión internacional, o hay varias que hay ahí en Google, la Biblia para todos, hay un montón que son lenguaje actual. Hay una también que se llama traducción del lenguaje actual. Esa yo la uso mucho. Entonces, fíjense, hermano, a veces hay sermones que yo leo el texto principal en las 60 y después les digo, ahora se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y les leo el mismo, ahí en el culto, les leo el mismo versículo en otra versión. Así es que yo quiero que ustedes el texto principal me le pongan dos textos, o sea, el mismo texto, pero en dos versiones, ¿verdad? Y eso lo pueden buscar en el Google. No sé si ustedes ya lo han visto. Si ustedes ponen un ejemplo, Romanos 3:23, les aparece allí y a la par dice Reina Valera y ahí mismo uno puede buscar cualquier versión. Así es que hagan eso, hermanos, miren, no se me pierdan. No tengan miedo el lunes de decir, ay, mejor no, porque no lo hice, me da miedo. No, no, no. Hay que ser valientes. Solo los valientes heredamos el reino de los cielos. Así es que yo los quiero escuchar, aunque sea 10 minutos. Y si se pasa una hora, no se preocupe. Con 10, 15 minutos es suficiente. No sé si alguien más quiere hablar, hermano Darío o la hermana Jenny que está por ahí o continuamos. Ok. No, continuemos, Hermano Darío, continuemos. diga. No, continuemos, digo, Ok. está interesante, sí, no. Miren, el pastor también habló de la teología sistemática. Escucharon, ¿verdad?
y también habló de la teología bíblica. Entonces yo anoté eso para que sepan ustedes, porque fíjense que en realidad la próxima clase que quiero dar después de homilética es hermenéutica. Y la hermenéutica es la interpretación de la Biblia. Y como cristianos, y más como predicadores, como líderes, nosotros necesitamos interpretar bien la Biblia. Porque a veces andan diciendo cosas que no son correctas, ¿verdad? No hablo de ustedes, sino que de cualquiera que no ha estudiado. Entonces en la próxima, pues ya hay algunos hermanos que saben, la mayoría, y voy a dar, después de homilética, voy a dar hermenéutica, que en realidad, especialmente hay un hermano que me la pidió y me dijo, pastor, por favor, déla que yo estoy interesado. Entonces yo escribí un poquito en la clase de hoy para que ustedes sepan, ya que también el pastor habló de esto. Y entonces, habló de la teología bíblica. Ahora, miren, hay algunos hermanos que a veces pastores o líderes que pueden hablar y decir, no, teología es malo, tal vez también como dijo el hermano Gerardo la vez pasada. Ahora, hay algunos que mencionan la teología y tal vez andan perdidos. Es como decirles a ustedes que ustedes saben que hay gente que se llama cristiano y andan perdidos. Pero no significa que cuando hablamos de teología bíblica es algo que es malo. Más bien, todos intentamos hacer teología bíblica, pero no lo sabemos. O sea, hacemos la teología bíblica sin saber que así se llama. Pero hay gente que dice, no, teología bíblica, yo no, eso dicen que no es muy bueno. Miren lo que es la teología bíblica. Se centra en el estudio de una porción de la Biblia y su relación con el resto de la misma. O sea, yo estoy leyendo acerca de la gracia de Dios en un lugar de la Biblia, pero la relaciono con las demás partes de la Biblia. A eso se le llama teología bíblica. O sea que yo encontré, por decirles algo, encontré en Deuteronomio que habla de la gracia de Dios, pero ahora lo voy a buscar también en Romanos, lo voy a buscar en Gálatas, lo voy a buscar en Apocalipsis. Eso se llama teología bíblica. Y a veces lo hacemos y no sabemos que así se llama. Entonces dice, la teología bíblica se centra en el estudio de una porción de la Biblia y su relación con el resto de la misma. Un ejemplo puede ser estudiar específicamente una porción de Isaías. La persona que estudia puede mirar hacia atrás en lo que condujo a una de las profecías de Isaías y cómo esa profecía se cumple en Cristo. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? ¿Qué es la teología bíblica? Bueno, me voy al libro de Daniel, me voy al libro de Isaías, me voy a ver uno de estos libros, leo algo de una profecía sobre Cristo y la voy a buscar al Nuevo Testamento. Eso es parte de la teología bíblica. Relacionar una enseñanza que está en una parte de la Biblia, relacionarla con otro. Entonces, nosotros podemos hacer más adelante un estudio de la teología bíblica para que ustedes puedan comprender mejor. También el pastor habló de la teología sistemática. Ahora, ¿qué es la teología sistemática? Dice, se centra en diferentes temas y estudia
lo que la Biblia dice sobre ese tema. Un ejemplo puede ser el estudio de los atributos de Dios, ¿verdad? A una persona que estudia los atributos comenzaría por encontrar todas las escrituras que mencionan los atributos de Dios. Después de tener todas las referencias bíblicas, podría entonces construir una doctrina basada en esa escritura. Aquí lo van a entender mejor. Por ejemplo, bibliología es el estudio de las escrituras. Teología propia es el estudio acerca de Dios. Antropología es el estudio de los seres humanos. Cristología es el estudio de Cristo. Y cada uno de estos, amartiología es el estudio del pecado. Entonces, miren, si estamos estudiando teología sistemática, vamos a ir al estudio del pecado y ahí vamos a hablar todo lo que es referente al pecado en la Biblia, o tal vez soteriología. Esas son palabras en griego, hermano, que es el estudio de la salvación. Quiere decir que se hace un estudio todo acerca de la salvación. Cuando hablamos de teología sistemática, solamente pensemos que es algo ordenado que se está estudiando. Voy a estudiar del pecado, voy a estudiar de Cristo, voy a estudiar de la salvación, voy a estudiar del Espíritu Santo, voy a hacer un estudio de la iglesia. Entonces el pastor Sugel decía, yo recomiendo que el predicador o el pastor tiene que saber algo de teología sistemática o debería de saber algo de teología bíblica. Ahora, todo eso se estudia. Yo ya llevo muchos años, hermano, estudiando. Inclusive estoy terminando un doctorado en una universidad muy reconocida allá en Los Ángeles, en California. Entonces, todo esto es estudio. Uno nunca deja de estudiar. Y sobre todo para Dios es importante que lo hagamos. Y este es el que todos tienen relación. La hermenéutica, dice, es la interpretación de la Biblia. Una de las primeras ciencias que debe conocer quien quiere estudiar la Biblia es la hermenéutica o la interpretación bíblica. La hermenéutica del griego hermeneutein es el arte de interpretar los textos y precede a la exégesis. La exégesis es profundizar en la Biblia. Tiene por objeto comprender dentro de lo posible el proceso por el cual el autor, en nuestro caso, los hagiógrafos. Hermanos, cuando hablamos de todos los nombres de los escritores bíblicos, Pablo, Pedro, Daniel, Isaías, a eso se le llama hagiógrafos. Quiere decir en griego que son los que fueron los que escribieron la Biblia. Compuso su texto y hacerlo comprensible al lector moderno. Dice, la hermenéutica nos enseña los principios y reglas para interpretar la Biblia. La hermenéutica es el arte de interpretar el lenguaje escrito. Juega un papel crucial en la comprensión de la Biblia. Un texto complejo y rico en significado para desvelar los profundos mensajes y verdades de las Escrituras. Es esencial seguir principios hermenéuticos sólidos. Por ejemplo, miren, estas son dos principios o dos reglas. Contexto histórico y cultural. El significado de las palabras en la Biblia se ve influenciado por el contexto histórico y cultural en el que fueron escritas. Sumérgete en la época, el entorno y las costumbres de los autores
y los primeros lectores para comprender completamente el significado pretendido. Hermanos, en realidad, fíjense bien ustedes, el Nuevo Testamento fue escrito hace más de 2000 años. Las culturas han cambiado, el lenguaje ha cambiado. Por ejemplo, la vez pasada les dije que Deuteronomio hay un pasaje donde dice: el hombre no se pondrá vestidura de mujer y la mujer vestidura de hombre, en Deuteronomio. Entonces, cuando hablamos del contexto histórico, hay gente que dice, ahí está hablando que la mujer no use pantalón. Ahí no está hablando de eso, hermano, porque en aquel tiempo no habían pantalones. Ahí está hablando de otro tema. Entonces, para interpretar correctamente la Biblia, hay una regla que dice que debemos de ver el contexto histórico y cultural. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando la Biblia dice que el que no, ¿cómo dice? Del padre y madre, prácticamente da a entender como que no rechace a su padre y a su madre. Entonces la gente se queda ahí enredada y dice, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice eso la Biblia? Eso se llaman hebraísmos. Y en realidad no quería decir eso. Lo que el Señor quería decir es que primero es Dios y después todo lo demás. Entonces, en realidad, si nosotros no entendemos el contexto histórico en el tiempo que fue escrito, qué frases tenían los judíos, qué cultura tenían los judíos, entonces en realidad nosotros vamos a tener problemas, vamos a interpretar mal la palabra del Señor. Hay otra también, el contexto lingüístico. Solo les estoy poniendo ejemplos para que vean ustedes que cuando vamos a hablar algo de la Biblia no es solo hablar y verlo en nuestro tiempo, sino hay que respetar el principio que hay. Y el número 2 dice contexto lingüístico y dice el sentido de una palabra o frase a menudo se aclara examinando el contexto lingüístico inmediato, o sea, la lengua, la parte del idioma. Considera las palabras y oraciones que rodean el pasaje que estás interpretando. Entonces, la verdad, hermanos, es que miren, a todo cristiano, todo líder, todo pastor, todo predicador, es importante que conozcamos estos principios. Pero esto se puede estudiar. Hay estudio de la hermenéutica y yo les voy a ir demostrando los pasajes que uno debe de saber interpretar, cómo interpretar una cosa, cómo interpretar otra, porque en realidad hay tanto en la Biblia, ¿verdad? Que nosotros pues debemos de saber, porque si no, nosotros estamos hablando algo que no es. Por ejemplo, miren, hermanos, Dios le dice a Isaías, creo, de los huesos secos. Y cuando la Biblia está hablando ahí de los huesos secos, está hablando de Israel. Y lo que el mensaje da a entender es que Israel iba a ser disperso, iban a ser perseguidos y iban a ir por todo el mundo como errantes, pero que Dios los iba a volver un día. Y él dice al profeta, esos huesos secos van a revivir. Ahí lo vemos claramente que eso está hablando de Israel. Y hay predicadores que dicen, aquí los huesos secos significan los matrimonios que se están muriendo.
Y no es eso. Ahora, uno puede dar un ejemplo y decir, así como Dios dijo que Israel iba a ser disperso y que era como un valle de huesos secos, hay matrimonios que están muy mal. Pero no decir que ahí está hablando de eso. Y a veces es por no saber interpretar bien la Biblia. Por eso es que me interesa, hermano, que podamos estudiar la hermenéutica, ¿verdad? Yo voy a invitar también a otros líderes o pastores porque este tema de la hermenéutica es muy interesante, hermano. Muy interesante. La verdad es que es una de las primeras cosas que debemos de saber como cristianos, como líderes, como predicadores, porque yo les voy a decir algo. Todos los que están aquí, yo no dudo que Dios los va a usar después predicando. Puede ser en la calle, puede ser en célula, puede ser en una casa con su familia. Miren, puede ser que un día hay una reunión familiar y le digan a usted, fulano, no puedes dar unas palabras. Y qué bueno es que nosotros estemos preparados para predicar. Y también puede ser que prediquemos en la iglesia, ¿verdad? Porque Dios, si estamos preparados y tenemos un corazón puro para Él, Dios nos va a usar. No sé si antes, miren, yo les pedí a ustedes que me mandaran unas prédicas. Y yo creo que de los que están aquí, bueno, yo escogí 4 prédicas y 2 de ellas no están los hermanos hoy. Me mandaron a decir que no podían, pero una de las prédicas era la del hermano Darío y la otra era la del pastor Danilo. Y no sé si la hermana Jenny me mandó, no llegué más abajo de la... O sea, para mí con 4 hoy bastaba. Y no sé si el hermano Walter y la hermana Diana me mandaron también, porque no he revisado más abajo de las 4 que había preparado hoy. Ahora, yo voy a poner 1 o 2 mensajes, bueno, unos 10 minutos, 15 nada más. Pero yo quisiera saber que si eso que acabamos de ver, teología propia, la definición, teología sistemática o la hermenéutica, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quiere agregar algo más. Si tienen, quite su micrófono del mute y puede hablar, preguntar o participar antes de poner el primer video. ¿No hay? Ustedes son alumnos de 100, ¿verdad? Me sorprenden un poco. Bueno, voy a poner unos 10 minutitos el sermón que había prometido poner, ¿verdad? Quiero ver aquí. Creo que esta es la del hermano Darío. Ya vamos a ver. Espérenme un poquito, hermano. La fe procesada, esa sería, hermano Darío. O ya no se acuerda usted. Yo creo que esa es. Bueno, vamos a ponerla. De todas maneras, analizamos un poco todo. Si esa es la del hermano Darío, pues él habla primero cuando la Sí, corte. esa es la que le mandé yo, pastor. Sí. Ok, estamos bien entonces. Él va a hablar primero después de que yo la corte y después hablamos los demás. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Pueden acomodarse. Gracias al Señor. El domingo pasado, en la anterior intervención, estuve hablando sobre el tema una fe procesada. Y quiero terminar hoy con este tema, con el título El valor de la fe procesada. El valor de la fe procesada. Ustedes han oído decir, el horno no está para galletitas, porque la galletita o la galleta es una masa pequeña y el horno está muy caliente y se achicharra la galleta. Entonces, cuando el horno está muy caliente, está para pelea. Es una masa grande que necesita mucho calor. Secularmente, nosotros oímos cualquier gente decir que tiene fe y nadie cuestiona eso. Porque yo diría que el más del 90% de la gente dice que tiene fe, pero no tiene idea de lo que está diciendo en la mayoría de los casos. Y entonces por eso la gente no cuestiona, porque no piensen que la fe es el vínculo, el hilo que nos une lo concreto, lo concreto, lo real con lo invisible. O sea, cuando yo digo que tengo fe en algo, porque estoy hablando de algo que yo no veo, pero que yo lo siento como que es real, como que yo lo viera, pero no lo estoy viendo. Entonces, la fe me une a eso, a esa realidad invisible, la fe me une. Porque hay dos realidades. Hay una realidad visible, que es la que la tangible, la que nosotros vemos, esta Biblia, este púlpito, somos realidades tangibles. Pero hay una realidad que no la vemos. Hay una realidad de unos virus, por ejemplo, que andan por ahí, bacterias. Usted no la ve, pero cuando se le pega, entonces usted la ve. Porque ve los resultados de lo que uno ve. Esto es una realidad que no vemos. La fe nos une con esa realidad que no vemos, que nos referimos ahora a la realidad espiritual que es Dios. Una fe procesada es muy diferente a una fe común, porque eso que tiene todo el mundo es fe común, pero es una fe que no le sabe a nada, que no le resuelve nada, simplemente decirlo, no, que yo tengo fe. Entonces, hoy, mi sociedad, nuestra sociedad, la que Dios permitió que nosotros vivamos, es una sociedad difícil y complicada. Yo creo que nunca el mundo había sido tan complicado como hoy. Usted sabe que hay gente que usted no sabe cómo tratarlo. Usted no sabe cómo va a estar mejor ahora en un sitio, porque hay gente que piensa tan diferente a como piensan los demás. Usted sabe que una gente pensando que él no es lo que se ve que es, sino lo que él cree que es. No, que yo nací con todo mi equipo de hombres, pero yo soy mujer. Complicado eso, hermano. Es como que un niño venga y le diga, usted no, que yo me siento ser un pollo. Y que usted tiene que dejarlo quieto, porque eso es su derecho a creer que es un pollo. Sin embargo, cuando se sienta a la mesa no come maíz, sino arroz. Pero es un pollo. O sea, es para que veamos el estado de confusión que está viviendo esta sociedad. Usted no sabe qué es lo que va a creer, qué es lo que no va a creer, qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que la gente quiere. Mire, usted busca un pequeño ejercicio, el nivel político del mundo, en toda parte de problemas. Los que están abajo tienen problemas con el que está arriba porque dicen que el que está arriba no sirve. Pero el que está arriba cuando estaba abajo decía lo mismo. Y el que está abajo cuando suba va a hacer lo mismo. Y el que está arriba cuando baje va a volver a lo mismo. O sea, nadie está conforme. Es una situación de como una explosión que se está deteniendo por tiempo, pero que va a explotar en cualquier momento. Entonces la gente vive como airado, complicado,
como con ganas de agresividad. Usted va por la calle, usted no sabe si lo saluda o no lo saluda. Porque hay gente que le complace que usted lo salude. Pero hay gente que se ofende si usted lo saluda. Si usted le dice viejo y se siente joven, es malo. Y si le dice joven y se siente viejo, es malo. Si usted lo dice que se ve bien, eso tú me estás relajando. O sea, es una sociedad confundida. Es una sociedad amargada. Es una sociedad con problemas graves. Y en esa sociedad estamos nosotros viviendo nuestra fe. O sea, en esta sociedad incrédula, dudosa, confusa, yo estoy viviendo, nosotros estamos viviendo nuestra fe. Entonces, por eso nosotros decimos que la fe nuestra o la fe a la que la Biblia se refiere, esa fe procesada no es una fe común, porque la fe común es una fe superficial, es una fe emocional, una fe instintiva. Y voy a explicar un poquito esto. La fe superficial es la que está por encimita, la que no tiene raíces, la que no profundiza, la que no tiene agarre, sino que dice que cree porque dice que cree porque la gente cree. Hay otra fe emocional que es una fe de susto. Cuando usted ve que tiembla la tierra, usted cree, porque dice, bueno, está temblando, yo fui yo. Así que hay algo. Entonces usted cree en el algo. Entonces es una fe emotiva, una fe emocional. Y hay una fe instintiva que usted está empujado por las circunstancias, empujado por su propia conciencia, empujado por su incapacidad. Y usted dice, yo tengo que creer porque no me queda de otra. Entonces usted, de manera automática, como por un instinto, usted dice, yo creo. Pero toda esa fe es la fe común, manifestaciones de la fe común. Y yo pienso que cuando Cristo dijo lo que dijo, lo dijo por eso. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, no se refería a la fe común, porque esa la va a encontrar. Esa la va a encontrar por montones. Él se refería a la fe de que estamos hablando. Esa fe procesada, esa fe que resiste la tempestad, esa fe que aguanta todos los golpes y se mantiene incólume. Bendito el nombre del Señor. El que no tiene esa fe procesada, amalgamada, solidificada, el que no tiene ese tipo de fe firme, esa fe procesada, está destinado al fracaso. Al fracaso primero en su vida espiritual, en su área de fe, pero también en el resto de su vida. Fíjense que aún en la iglesia, o aún en el mismo ejercicio del ministerio, el que no ha procesado la fe, fracasa, simplemente fracasa, porque es insostenible la vida en este mundo si usted no tiene fe. La Biblia compara la fe con el oro, y le vamos a decir por qué. La Biblia compara la fe con el oro que tanto ambicionamos, el oro que tanto problema le ha traído a mucha gente por conseguirlo. La Biblia compara la fe con el oro. Sin embargo, esa fe sencilla, superficial, emocional, que tienen a veces creyentes de muchos años. Por eso es que usted ve que una persona que cree en Dios, llega un momento en que se quita la vida. Entonces, el cuestionamiento es, o no cree en Dios, o el Dios en que tú crees no es el que yo conozco. Así de simple. Es que no hay, miren, en la Biblia no hay opción para el suicidio. Solamente a los que le pasó lo de Judas. El único ejemplo de suicidio que hay en la Biblia es Judas. ¿Cuándo lo hizo? Cuando se apartó de Dios. Definitivamente, el que confía en Dios, el que conoce un poquito a Dios, eso no está en su agenda. Eso no puede estar en su agenda. Ahora, el que tiene una fe emocional, una fe de cuando me va bien, una fe de cuando no tengo problemas, una fe de cuando todo me sonríe, cuando tengo dinero, cuando tengo comodidad, cuando tengo salud, cuando no hay problema en mi casa, cuando mi mujer me quiere, cuando mis hijos me quieren. El que tiene una fe
soportada por esos momentos, entonces ese tipo de gente, imagínese usted. Pero aquel que ha conocido realmente a Dios en las buenas y en las malas, como dice Pablo, ¿quién me apartará del amor de Dios? Hambre, necesidad, miseria, enfermedad, guerra, pestilencia, demonio. Miren, ni lo que hay arriba ni lo que hay abajo, nada ni nadie me apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero para eso hay que conocerlo. Yo les recomiendo que lo conozcan. No solamente que esté en la iglesia, porque hay gente que se pasan 20 años en la iglesia y no conocen a Dios. Mi deseo, mi afán es que la gente conozca a Dios. He pasado toda mi vida en esto y creo que voy a terminar diciéndolo, que la gente conozca a Dios. Porque el conocer a Dios no porque usted lo diga, es que yo lo vea. Es que se ve, es que el comportamiento, la reacción, la vida de una persona que conoce a Dios no es igual que la de uno que no lo conoce. Y no estoy hablando de predicadores, de pastores, de evangelistas, de apóstoles, de profetas. No tengo que ver. Hay rango, pero rango es otra cosa. Yo estoy hablando de vida, no de rango, no de jerarquía, de vida en la presencia de Dios. Es que cuando usted conoce un poquito a Dios, usted vive feliz por encima del mismo diablo. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, a ver, mi hermano Darío. Eh, sí, está. Bueno, me gustó el tema. Es un pastor que siempre que tengo tiempo fuera de la iglesia, por ejemplo, hoy lunes, que cuando no tenemos una clase, pues me gusta escuchar un mensaje de los que él viene predicando, ¿verdad? Me ha llamado la atención. Al principio yo no entendía y, y bueno, hablaba de historia. Y yo no entendía hasta que entramos al diplomado pastoral. Entendí muchas cosas que él hablaba y por eso es importante el estudio. Sí, Porque él su mensaje siempre, la introducción la llevaba muchas veces, como estábamos hablando ahorita, de la profundidad del texto. Él la llevaba a la época y me gustó eso y no sabía yo por qué hasta que comencé a estudiar. Así que yo me animé a estudiar cuando entramos en el diplomado pastoral al escuchar a este hombre y de repente algo otro, pero como el que más escuchaba era él, siempre lo escuchaba hablar de la historia sí, y mencionaba nombres tremendos. Bueno, pero no ese es el tema ahora. El tema es la fe. Y en este sí. caso, en realidad me gustó el tema de una fe procesada. Y pensando ahorita, mientras escuchaba el mensaje, hablaba él de una fe superficial y de la fe que nosotros estamos viviendo. Y es que, como decía él ahora, que para todo necesitamos fe. Y la fe se ve en la acción o en la actitud de las personas. Ahí vemos si el hombre tiene una fe procesada. Y en algo simple, en algo sencillo que estaba analizando ahorita, por ejemplo, este estudio que estamos tomando. Yo creo que si no tuviésemos fe, no estuviésemos tomando el estudio. Yo creo que los que estamos en esta clase, de alguna manera, nuestra fe está siendo procesada y la estamos manifestando asistiendo a clases cada lunes. El interés, la necesidad que nosotros hay de poder nutrirnos de la palabra de Dios
Eso nos hace entender que nosotros tenemos ese tipo de fe en lo invisible, Amén. en el Dios, que el Dios en el que creemos realmente no lo hemos visto, pero queremos, estamos interesados en conocer de Él. Tenemos más allá de lo que se puede decir una fe superficial. Estamos entrando o ya estamos en una fe procesada donde nos interesa conocer más allá de nuestro Dios, más allá de lo que simplemente escuchamos, porque hablaba él algo muy así que sucede y se ha visto mucho en personas que llevan años en la iglesia, pero su fe es de oídas. Cuando escucho hablar de fe a un hermano que tiene su fe procesada, creo, pero en el mismo momento escucho hablar de dudas a uno que tiene su fe superficial, le pongo dudas entonces al que antes le había creído. O sea, es una fe, como decía él, no procesada, una fe emocional, que creo cuando escucho a alguien que habla de fe verdadera y al mismo tiempo creo en aquel o le pongo atención al que está hablando contrario a la fe. Ok. Amén. Ahora, no sé si alguien más quiere participar en algo. No sé si vieron que si le puso título, si puso texto, si puso una introducción. Aparte del hermano Darío, que si él quiere hablar, pues más está bien. Pero si hay alguien más de los que está aquí que diga, bueno, yo no le oí introducción, o sí hizo introducción, usó texto, usó título. A ver, creo que ahí está el hermano Walter o la hermana Diana. Bueno, pastor, vi que él estaba dando la continuación de lo que ya había predicado Correcto, y pues puso el versículo, el texto bíblico que era de Pedro y pues él fue bien claro, bastante claro. Él lo predicó con mucha revelación de la fe. Creo que como todo cristiano, nuestra fe tiene que ser procesada. sí, Así como decía el hermano Darío, eh, cuando nuestra fe es procesada, decimos algo con certeza, con convicción, correcto. sabiendo de que lo que estamos diciendo Dios nos va a respaldar. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor y nuestra fe pues está fortalecida en Dios. Así es. No es lo mismo que el pastor que predicaba estaba diciendo, como una fe que lo vivimos así, como el diario vivir. Sí, No, hay diferencia entre una fe procesada y hay diferencia entre una fe que no tiene solidez, que no tiene peso. correcto. Entonces, yo pienso de que pues lo dijo bastante claro, preciso. Él fue muy claro en decir y se enfocó en esa parte de la fe. Él no se salió del contexto ni nada de eso. Es mi opinión. Ok. ¿Escucharon que usó alguna introducción o no recuerdan? Usó una pequeña. Pequeña introducción, sí. Ahora de- se me escapa, él estaba pensando en ella Habló de ahorita, la galleta. de la galleta en el horno, que Esa fue la introducción que él sí, usó, la galleta en el horno, sí. ¿verdad? Al comienzo. Entonces, ahora recuerden que es importante, si se puede, tener la introducción, porque eso marca una diferencia. Miren, hermano, yo he predicado en bastantes iglesias, bastantes, pues tal vez decir 100 iglesias, un ejemplo, en diferentes estados. Y es tan importante que uno tenga una buena introducción, porque en realidad ya desde que usted da una buena introducción,
ya los hermanos quieren escuchar, ¿verdad? Digamos que, como ya les dije, vamos a hablar de la fe y hablamos del ejemplo de Jorge Müller, un hombre que hizo orfanatorio y él dijo, yo no le voy a pedir un 5 a nadie, yo voy a depender de Dios. Y él tuvo miles de niños, hermanos. Y les contaba la anécdota cuando oró que no había comida. Y él oró dando gracias a Dios por la comida que estaba allí y no había nada. Entonces, si yo me paro en una iglesia que me han invitado a predicar, o puede ser la iglesia donde pastorea uno, o uno se congrega, la gente quiere oír, hermano. Wow, dice, tremendo, quiero oír esa predicación de fe que va a traer. Entonces, es importante que nosotros podamos tener una introducción que puede ser de un personaje de la Biblia, que puede ser de un personaje de la historia de la iglesia. Por ejemplo, Jorge Müller es de la historia de la iglesia. Fue un hombre cristiano que apareció, que vivió, o puede ser una historia tuya, o puede ser una historia de un hermano de la iglesia, de una sanidad o de algo. Entonces es importante que nosotros tengamos, y hay que buscarla, hermano. O sea, hay que leer, hay que investigar, hay que ver, porque si no, entonces, ¿y de dónde saca la historia? Bueno, busca la Biblia, busca, pensar en testimonio de hermanos de la iglesia. Vas a hablar de sanidad, pensá una sanidad de un hermano que Dios sanó de un cáncer o de algo, y vas a contar el testimonio. Y vas a decir, ¿verdad? Que ese Dios que estás predicando es el que hace esos milagros. Yo digo, hermano, yo no hago ningún milagro porque no hay ningún ser humano que haga milagro, hermano. Pablo nunca hizo un milagro. El que los hacía era Dios. Amén. Entonces, en realidad yo digo, hermano, de mí no esperen nada, que no puedo, pero del Dios que estoy predicando, ese sana. Ese liberta, ese bendice, y la gente se va a llenar de fe, pues va a decir, hombre, yo quiero ese Dios que este hombre está hablando. Entonces es importante que nosotros podamos tener una anécdota, ¿verdad? Una introducción. ¿De dónde? De la Biblia, de la historia de la iglesia, de un hermano de la iglesia, de ti, de tu familiar, de donde sea. En realidad, eso trae bendición. No sé si hay alguien más que quiere decir algo. No hay. Sí, no, solamente que como decía usted, también nos explicaba en los otros mensajes, en las otras enseñanzas, lo que él usó, y también lo explicaba el pastor Sugel, Sí, de hablar de lo que no es. Y él hablaba primero de lo que era la fe superficial y luego para luego entrar en lo que era la fe procesada como el oro. correcto. Sí. Hermano, eso hay que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, miren un ejemplo. Voy a hablar de Sansón o de David. Ahora, si solo voy a hablar de los errores de Sansón, pues solo los errores. Pero si voy a hablar de la biografía de él, voy a comenzar diciendo los errores que cometió, pero también las virtudes que tenía él. Y yo termino con las virtudes y comienzo con los errores, no lo hago al revés. Porque es como más bien quitar la fe, ¿verdad? Primero habla y después vas hablando. No es así. En otras palabras, primero se habla de lo negativo para terminar con lo positivo, ¿verdad? Esa es la manera correcta de poder dar el mensaje, no al revés.
Entonces, como decía el hermano Darío, el pastor que vimos el mensaje, estuvo hablando de la fe emocional, de la fe artificial prácticamente, y después ya hablaba y seguía diciendo de la fe procesada. ¿Cómo le podríamos llamar a un mensaje de la fe en vez de decir procesada? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. ¿O ustedes creen que solo fe procesada se puede decir? ¿Se podría decir una fe verdadera? Sí, pastor, podría decir una fe verdadera, una fe inquebrantable, Ok. podría ser también, Una fe auténtica. sí, hay muchas formas de llamarle, Una fe bíblica. sí. Amén. ¿Verdad? Entonces no solo es procesada, pero esa es parte. Es para que ustedes vean que los títulos uno puede darle, ¿verdad? El sentido correcto. La fe de un hombre de Dios. Ajá, la fe de un hombre de Dios o del pueblo de Dios o de una mujer de Dios, depende de lo que estemos, ¿verdad? Entonces es importante que podamos entender eso, ¿verdad? Uno no puede ser, solo fe procesada, no, puede ser una fe auténtica, la fe de un hijo de Dios. Y así, como dijo la hermana Diana, el hermano Darío, uno puede hacer, por eso hay que meditar, ¿verdad? Y pensar qué es lo que queremos. Ahora, hermano, hay que poner a trabajar la mente y pedirle ayuda al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando uno va a hacer un sermón, entonces uno piensa, hermano, voy a predicar de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Hombre, por darles una idea, voy a buscar en un diccionario bíblico santidad. Voy a buscar los sinónimos de santidad. Y entonces primero voy a predicar de unos 3 personajes que perdieron la santidad, que no vivieron en santidad, para decir, hermanos, tengamos cuidado. Miren lo que le pasó a Salomón, miren lo que le pasó a Sansón. Y hablar, y después entonces vamos a buscar ejemplos de hombres de santidad, como José, que la mujer de su jefe Potifar quería que tuviera relaciones, que pecara con ella, y ese hombre mejor prefirió correrse, un hombre de santidad. Y así buscar ejemplos, pero uno ya está pensando desde antes, hermano. Y lo va armando entonces, ok, y voy a buscar una anécdota de santidad. Entonces, por ejemplo, digo, la quiero bíblica, ok. Voy a hablar cuando Moisés iba por el desierto y apareció una zarza ardiendo y Dios le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y eso puede ser un impacto, una introducción. Porque yo inclusive hago gesto, hermano, digo yo imagino a Moisés caminando y sorprendido con aquella llama. Quedó viendo seguro sorprendido y decir, ¿y esto qué es? Y escucha la voz de Dios. Y la gente dice, wow, está interesante esto, yo quiero oír ese mensaje de santidad. Y hay tantos pasajes que habla de santidad. Entonces yo digo, bueno, yo tengo 3 propósitos esta mañana, este día, del por qué voy a predicar este mensaje. Vamos a ver unos ejemplos de personajes bíblicos que perdieron la santidad. Pero también vamos a ver ejemplos de personajes bíblicos que guardaron la santidad.
Y después vamos a ver consejos de la Biblia acerca de la santidad. Y yo tengo ya en mente que yo voy a terminar orando para que pasemos al altar a pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, quiero vivir en santidad. Porque hay que hacer un reto. Eso es lo que el pastor llamaba hoy la aplicación. Porque si no aplicamos, entonces, pues, bueno el mensaje, pero la gente es como cuando le decían a los apóstoles, y entonces ahora, ¿qué hacemos? Cuando ellos daban el mensaje, la misma gente les preguntaba, ¿y qué hacemos entonces? Bueno, arrepiéntanse, entreguen sus vidas a Dios, oremos. Y dice que la gente, hablando de brujería, dice que hasta entregaban las cosas que tenían de brujería. Esa es la aplicación. Uno, con humildad, pero con autoridad, llamamos al pueblo a que venga a consagrarse, a orar, a arrepentirse. Depende del mensaje que llevemos, ¿verdad? Entonces es importante, hermano. Ahora, en este momento les acabo de decir que vamos a poner, voy a pensar en un mensaje y ya empiezo. ¿Cuál es el texto que voy a usar? Porque voy a predicar de la santidad. ¿Cuál es la anécdota que voy a buscar? ¿Y cuáles son los propósitos que tengo? Y así va desarrollando y ahí se va a ir abriendo, ¿verdad? Pero hay que trabajar y hay que orar, hay que buscar al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Algunas veces nos cuesta demasiado y otras veces el Señor nos premia y sale como más rápido el mensaje. Ok, yo tenía 3 mensajes más, prédicas del pastor Danilo, que vamos a orar por él. Él está escuchando, tuvo un pequeño accidente, se golpeó, todavía no sé cómo le pasó. Después lo llamo para orar. Y 2 hermanos, que el hermano Gerardo y el hermano Manuel me escribieron que no podían estar y yo había sacado los mensajes de ellos, ¿verdad? Yo voy a revisar para ver si el hermano Walter o la hermana Diana me mandaron sermón y también mi hermana Jenny, porque no llegué en realidad a buscar sino los primeros 4 que me habían enviado. Ahora, hermanos, no se olviden, por favor, háganlo lo más pronto que puedan. El próximo lunes no se vale que se me pierdan 10 minutos. No es posible que ya han estado casi 2 meses y medio y que no estén el lunes. No, eso no es de valiente. Van a compartir y decir, acuérdense que lo que les estoy pidiendo es, si quieren el tema, pero lo que sí quiero es el título. Y el título no debe ser algo tan grande, ¿verdad? Que va a llevar un párrafo así, 5 líneas, no. El título, el texto, la anécdota. Y ahora miren, hermanos, ustedes lo van a hacer, van a predicar. Entonces ustedes en realidad el próximo lunes, si Dios nos da vida, ustedes van a decir, saludan y dicen, hermano, el título de mi mensaje es tal y tal. Y el texto que voy a compartir y ustedes lo leen. Y después no digan, bueno, y la introducción que tengo, porque predicando no se dice así, sino que después de leer el texto uno entra con la historia que va a ser. Entonces digamos que yo digo, hermanos, bendiciones, yo el mensaje que traigo en esta tarde es la fe verdadera. Y el texto que voy a usar es tal y lo leo. Y después digo, un siervo de Dios llamado Jorge Müller era un hombre consagrado a Dios.
Y ese hombre sintió de parte de Dios hacer un orfanatorio para tener cientos o miles de niños. Y este hombre en realidad tuvo fe en el Señor. Él dijo que no le iba a pedir a nadie y no le pidió a nadie nada. Y les quiero contar que un día que no había comida, que el cocinero le dijo, él reunió a los niños en la mesa y les dijo, oremos y démosle gracias a Dios por la comida que Él nos da en este momento. Y se puso a orar, hermano. Ustedes se imaginan la fe de ese hombre, que la vida de los niños fue impactada, seguro, siempre. Porque después dice la historia que apareció ahí un hombre y dijo, miren, yo vengo a darles esta leche aquí. Y después apareció otro que se le había dañado el camión y estaba lleno de pan que si querían. Pero yo no digo, hermanos, ahora mi introducción es, no, yo cuento la historia. Amén. Y después van a decir, y yo tengo 3 propósitos en este mensaje. Número 1 es la fe de los hombres del Antiguo Testamento. Número 2, la fe de los hombres del Nuevo Testamento. Y número 3, la fe que debemos de tener los cristianos. De hoy en día. De hoy en día, sí. Y entonces ya, de esa manera, no es que ustedes van a ir como contando aquí, hermano. El texto que yo tengo, ustedes como que están predicando en la iglesia, ¿verdad? Y solo van a ser 10 minutos. Así es que yo espero eso el lunes, quiero verlos y adelante, ¿verdad? Que Dios les bendiga grandemente. Recuerden Amén. que ser cristiano es de valientes. Amén. Y dice la Biblia que solo los valientes, los violentos, heredan el reino de los cielos. Y esa es la fe procesada que hablaba el pastor, ¿verdad? No sé si la hermana Diana o Walter quieren decir algo o no. No, pastor, todo está claro ahí. Ok. Sí, pastor. La hermana Jenny. Estamos claros, pastor. Todo está bien, hermano Darío. Ah, bueno. Póngase Winamba. Sí. Muy bien. Quiero oír ese mensaje de cada uno de ustedes. Pastor Danilo, no sé si quiere hablar algo o no puede hoy. Yo ya lo voy a orar, lo voy a llamar en un ratito. Vamos a orar entonces, hermanos. Miren, para ustedes que están aquí hoy, está prohibido que no estén el lunes. Para los demás no está prohibido, pero para ustedes sí. Porque quiero escuchar ese mensaje. No, a los demás también los voy a motivar Es para injusto, que... pastor. ¿Ah? Es injusto que no sea, pues, que sea. Bueno, por haber entrado les tocó. No, yo los voy a motivar a los demás también, porque es importante. Por eso estamos. Vamos a orar, hermanos. Miren, les voy a pedir que oremos por el pastor Danilo, que tuvo ese accidente, que Dios ponga su mano de salud. Yo creo que él está oyendo, aquí está entre nosotros. Me dijo que iba a hacer un gran esfuerzo por poder estar. Así es que oremos primero por él y yo después los voy a bendecir a ustedes. Padre, gracias te damos, Dios amado. Gracias. Pedimos por el pastor Danilo, Señor. Pedimos que tú pongas tu mano de sanidad, Padre, sobre su cuerpo, sobre la pierna que Gracias. tuvo su golpe, su problema. Padre, en esta noche lo bendecimos y sabemos que tú oyes corazones contritos y humillados, Padre. Padre, también yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes y su familia, y también a aquellos que no pudieron estar en esta noche, Señor. Padre, los bendigo con la bendición que viene de ti, oh Dios amado. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
Hermano, Dios me los bendiga. Amén, Y pastor. nos vemos el lunes bendiciones. si Dios permite. Bendiciones, bendiciones. Amén, Buenas amén. noches. Estamos en contacto. Bendiciones, pastor. Ok.